Bueno, pues estamos aquí muy contentos de continuar con nuestra reflexión teológica como pastores. Queremos entender las implicaciones prácticas para el ministerio de la iglesia y el ministerio pastoral de los conceptos esenciales de teología sistemática, y particularmente estamos hablando de la doctrina de la iglesia en estos días, la eclesiología. En la última reflexión estuvimos abordando el tema del gobierno de la iglesia, y hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza de la iglesia. En específico, nos vamos a ocupar de las metáforas que se nos dan en el Nuevo Testamento relacionadas con la iglesia y lo que Dios trata de decirnos a través de ellas. Para lo cual, como ya es costumbre, y dando la bienvenida aquí a mis compañeros de estudio, voy a compartir mis notas y vamos a comenzar leyendo. Para eso, le voy a pedir a alguno de mis amigos que habilite su micrófono y nos haga el favor de leer el primer párrafo introductorio. Julián, ¿nos haces el favor? La naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia, mucho de lo que la iglesia es y hace es ilustrado en las escrituras por medio de las metáforas con la que se le compara. He aquí algunas de las más significativas. Gracias. Ay, disculpen algunos errores de ortografía. Pero empezamos diciendo lo siguiente. A modo de lluvia de ideas. Y algunos de ustedes incluso ya tienen las notas por adelantado. Primero, ¿qué es una metáfora? Porque capaz que estamos empezando asumiendo que todos estamos en la misma página y resulta que no. ¿Qué era una metáfora? ¿Qué era una metáfora, Abraham Delgado? ¿Te acuerdas? Era la comparación entre dos cosas similares para llegar a una verdad. Muy bien, gracias. Exactamente. Una metáfora es igualar. La diferencia entre el símil y la metáfora es que el símil compara dos cosas diferentes, usando la palabra como. Y la metáfora las iguala, no las compara. Quita la palabra como y dice, esto es esto, cuando sabemos que es una comparación. ¿Me entienden? Entonces, las metáforas del Nuevo Testamento son ilustraciones que Dios escogió para tratar de enseñarnos ciertas verdades en relación a la esencia y a la naturaleza de la iglesia. Hagamos una lluvia de ideas. ¿Cuáles son algunas de las metáforas? Es decir, a la iglesia se le iguala o se le compara con qué cosas en el Nuevo Testamento. A ver, levante la mano y yo voy dando la palabra. Abraham. Cuerpo. Con un cuerpo, muy bien. Con un cuerpo que tiene su cabeza y sus miembros. ¿Qué más? Otros. O todos pueden participar, no tienen que pedir la mano. A ver, Lupe. Esposa. Con una esposa, muy bien. ¿Qué más, Gustavo? No sé si estoy bien con la viña. Con una viña, No. muy bien, gracias. ¿Con qué más? Un edificio. Con un edificio. ¿Alguna otra que recuerden? Pueblo. Con Nación. un pueblo, con una nación, muy bien. Bueno, como pueden ver, y la lista es larga. Entonces, a la iglesia se le iguala o se le compara con otro tipo de instituciones o de dinámicas o de objetos. Ahora, eso obviamente no es accidental. Eso obedece a un principio didáctico. Dios trata de enseñarnos ciertas realidades espirituales relacionadas con la naturaleza de su iglesia a través de estas figuras. Ahora vamos a hacer una breve revisión de una lista que yo tengo aquí, pero no es una lista exhaustiva. Probablemente pasé por alto algunas metáforas que ustedes van a recordar. Y si es así, pues al final me lo dicen. Vamos a ver nuestra lista. Entonces, ahí tenemos algunas cuantas. Primero tenemos que la iglesia se compara con una familia en la que Dios mismo es el Padre y nosotros los hijos. Y si tenemos un solo Padre, entonces ¿cómo nos llamamos unos a otros? Hermanos. Muy bien, por eso se nos llama hermanos. Una metáfora también es, como dijo Abraham, la de una nación o un pueblo o un reino, cuyo rey es muy claro para todos, Cristo, ¿correcto? Él es el gobernante. Entonces, si somos una nación, ¿qué somos nosotros los unos para con los otros? Súbditos. Súbditos con respecto a Cristo y con respecto unos a otros. Con ciudadanos. Muy bien, gracias. Número 3, a la iglesia se le compara también con una hacienda de esclavos, es decir, con un amo que tiene un número de esclavos bajo su propiedad. El amo es Cristo. ¿Y quiénes son los esclavos?
Nosotros. Pues claro, ¿verdad? ¿Quién más? Con un ejército, el ejército tiene un solo general y entonces si a la iglesia se le compara con un ejército, en forma individual nosotros somos comparados ¿con qué? Soldados. Con un edificio número 5 o templo. A la iglesia se le compara con un edificio y se usa continuamente en el Nuevo Testamento vocabulario de construcción en relación con ella, que nos edifiquemos los unos a los otros, que hay un fundamento, que hay una piedra angular, que hay columnas. Bueno, no es cualquier tipo de edificio. Específicamente a la iglesia se le compara con un templo, con un edificio que es un templo. ¿Y qué son los templos? Lugares de adoración. Lugares de adoración, pero no solo eso, algo más todavía. A ver, ¿quién lo percibe? La morada de Dios. Exactamente. Los templos era en la concepción de las sociedades antiguas el lugar donde el Dios se encuentra con su pueblo, es el lugar donde Dios mora. Ahora la iglesia es ese templo edificio. Número 6, la iglesia es un cuerpo que tiene muchos miembros y que es sustentada por una sola cabeza, que es Cristo. La iglesia es una casta de sacerdotes dirigida por un sumo sacerdote. La iglesia también es un campo de cultivo donde hay crecimiento y el dueño de ese campo de cultivo es Dios. La iglesia es una novia que se está preparando para sus bodas. La iglesia es un rebaño cuyo pastor es el Señor. La iglesia es una viña, como dijeron algunos de ustedes, que le pertenece a Dios Padre, que la limpia, que quiere que lleve fruto, que es sustentada por un tronco, cada una de sus ramas y sus racimos. Bueno, ¿hay alguna otra metáfora que yo pasé por alto y que ustedes pueden recordar, hermanos? ¿Alguna otra que ustedes ahorita se les venga a la memoria? Bueno, quizás va a haber alguna por ahí, ustedes la van a tomar en cuenta. Ahora, hagámonos una pregunta. La pregunta es la siguiente, como podemos ver en nuestros apuntes. ¿Qué implicaciones se desprenden de esta realidad? Ahora, este es un reto que yo tengo para ustedes. ¿Valdría la pena que de vez en cuando, si nunca lo han hecho, ustedes se tomen el tiempo como pastores para hacer un estudio temático? Digamos, ok, la iglesia es un edificio. Busquen 2, 3 pasajes y luego se pregunten, ¿qué realidades espirituales Dios está tratando de comunicarnos por medio de esta metáfora? ¿Y cómo eso debería traducirse en nuestra vida como comunidad de creyentes? Si Dios dice que la iglesia es esto, ¿qué implicaciones tiene eso para nosotros? Por ejemplo, vamos a usar un ejemplo nada más. Si en la Biblia Dios iguala a la iglesia con una familia, entonces, donde el Padre es Dios y todos somos hermanos, entonces la pregunta es, ¿qué está tratando de decirme Dios a mí con respecto a mi relación con los otros integrantes de su iglesia? Realmente, aunque yo les diga hermanos, yo los he aceptado como mis hermanos, los trato como mis hermanos. ¿Cómo es mi familia? ¿Es mi familia una familia? Vengo de un hogar desintegrado y estoy imponiéndole mi experiencia a este modelo espiritual que Dios opina acerca de la iglesia? Entonces, ¿o realmente amo a esta gente? ¿La acepto? ¿Le tengo paciencia? O sea, hay implicaciones prácticas en cada una de estas metáforas y no es accidental que Dios las haya escogido. ¿Captan el punto? Entonces, por algo Dios ha consentido en que su perspectiva de la iglesia esté revestida de estas figuras. Ahora, entre las posibles implicaciones que yo estoy haciendo, además de esa, aquí tengo algo escrito. Me gustaría pedirle a uno de ustedes, AB, ¿podrías leer por favor el párrafo? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede ver?
Ninguna de estas imágenes refleja la idea de un cristianismo individualista centrado en sí mismo, enfocado en la comodidad religiosa. Más bien, todas estas imágenes enfatizan los valores de pertenencia, comunidad, responsabilidad, permanencia, sujeción y servicio mutuo entre sus miembros. Cada creyente debe confrontarse ante la visión de Dios para su iglesia y conformarse a ella, y el liderazgo trabajar en pro de ese modelo. Entonces yo ya aquí les di por adelantado algunas de las ideas que yo creo que son sobresalientes y comunes a todas las metáforas de la iglesia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, para mí es claro que todas las metáforas tienen un componente comunitario. ¿Observan eso? Y para mí eso es sobresaliente porque vivimos en una cultura altamente individualista. ¿Está claro? En donde aquí lo que importa es yo y después yo y al último yo. Y es muy típico que nosotros llegamos a la iglesia con este chip metido. La iglesia existe para a ver qué saco yo. Y de pronto me topo con todas estas metáforas y me enseña que la iglesia es una familia, que la iglesia es un campo de cultivo, que la iglesia es un ejército, que la iglesia es un edificio de muchas piedras, que la iglesia es una casta de sacerdotes. Digo, wow, todas las metáforas guardan un perfecto valor de la importancia de la comunidad sin omitir la individualidad, pero hay un elemento compartido para todos nosotros. Entonces, la comunidad es uno de los valores, la pertenencia. Todas las familias tienen miembros y no miembros, todos los ejércitos tienen miembros y no miembros, o sea, aquí hay un valor de pertenencia compartido en las metáforas, pero no son los únicos, ahí ya mencioné otros y tal vez hay otros que usted puede descubrir a través de su propio estudio, de su propia exégesis, de su propia reflexión de estas metáforas. Bueno, ha sido por terminada la exposición de este tema. Ahora abro el último momento de esto para preguntas, respuestas y opiniones. ¿Qué implicaciones prácticas podemos nosotros también agregar a lo que yo ya mencioné? ¿Qué opinan? ¿Algo que sobresale? A ver, los que no han opinado, ¿quieren participar? ¿Algo que quieran subrayar? ¿Qué llama la atención de todo esto para ti? Bueno, Abraham Delgado quiere decir algo, adelante. Ya, nada más simplemente subrayar o lo que mencionaste del individualismo, ¿no? Porque nos hemos encontrado con gente que dice, pues es que yo adoro a Dios en mi casa y no necesito ir a ningún lugar, ¿no? Entonces es muy importante ver cómo en la Escritura Dios nos muestra de una comunidad, de un pueblo, y no hay como, la iglesia es como un león. Estaba pensando en eso, ¿cuál sería una metáfora de ejemplificar algo individualista? Que no lo vemos en la Biblia y al contrario, vemos un grupo de personas. Entonces, pues no existe tal como yo busco a Dios en lo personal y mi casa y por eso no voy a ninguna iglesia. Es diferentes razones, ¿no? Porque a veces la gente puede encontrar respecto a estar solo. Y especialmente en un momento como este que acabamos de pasar por una pandemia que nos forzó de un modo o de otro a aislarnos por una temporada y es muy fácil pues acomodarse. Ahora, observaron algo que menciono en el párrafo, ninguna de las metáforas tiene como énfasis la comodidad. ¿Observaron eso? Ninguna tiene como énfasis la comodidad. Y hoy en día la comodidad es un valor muy importante en nuestra cultura. ¿Te imaginas una iglesia exitosa que no tenga aire acondicionado en Estados Unidos? ¿Te imaginas una iglesia exitosa que no tenga un edificio funcional en Estados Unidos? ¿Te imaginas una iglesia exitosa que no tenga suficiente estacionamiento en Estados Unidos? Como pueden ver, los valores que gobiernan nuestras iglesias hoy en día, no necesariamente malos, pero están de cabeza. Tenemos en la cabeza de la lista valores que no tienen ninguna importancia en el modelo bíblico muchas veces. No tengo nada en contra de los edificios, al contrario, yo quiero el mejor edificio también. Yo quiero el mejor estacionamiento, yo quiero aire acondicionado, pero esas no son las prioridades
de una iglesia que quiere seguir el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. Así que solamente pues para que nosotros podamos echar a andar la maquinaria intelectual y a la hora de discipular a nuestra gente, les ayudemos a ver las cosas con una óptica bíblica, ¿verdad? Porque somos más individualistas de lo que nosotros somos conscientes. ¿Alguna otra opinión, Gustavo? Bueno, creo que sin querer estamos la mayoría pensando en la iglesia local ahorita con este término, con este estudio, pero no debemos olvidar que pues la iglesia no solamente es local, sino que es un cuerpo, ¿no? Grande, ¿no? Entonces creo que también debemos pensar en estas metáforas a nivel ya más macro, ¿no? O sea, ¿cómo tienes algún amigo pastor o no te relacionas con nadie más del cuerpo? Precisamente este tipo de reuniones virtuales que estamos teniendo, estas clases, nos están ayudando a conectarnos con otras partes del cuerpo que necesitamos, ¿verdad? Yo lo necesito, yo por lo menos lo necesito. Muchas gracias, muy buena observación. ¿Alguna otra opinión? ¿O algún otro peligro o algún otro comentario que quieran agregar? Sí, Pastor Jesse. A nivel personal, ¿verdad? Y por lo que yo he experimentado, esto va a seguir siendo un reto de líder, ¿no? Porque tal vez la congregación no alcanza a percibir que somos una familia, que somos un pueblo, que deberíamos de ser un edificio, etcétera, por la actitud, ¿verdad? Y las prácticas que surgen desde nuestro liderazgo. Y la comodidad a veces no es que no estamos haciendo nada. A veces la comodidad se refleja en que estamos muy ocupados, pero haciendo todo por nosotros mismos, porque es más rápido. Y eso se va comunicando porque no nos tomamos el tiempo para vivir nosotros la experiencia de comunidad, de familia, de cuerpo. Creo que tenemos mucho dentro de nosotros, no solo el egoísmo, pero la idea del CEO, la idea del presidente, del dirigente, y en el nombre de resultados, porque eso va ligado a mi nombre, a mi posición, a mi ego, soy capaz de adoctrinar a una iglesia al individualismo y después demandarles que sean congregación o que sean familia. Es una autoevaluación que nosotros tenemos que mirar el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y por qué lo hago de la manera que lo hago y por qué lo hago solo o por qué lo hago con otros. Si no nos evaluamos, si no estamos conscientes de esto, nos vamos a cegar y en el nombre de necesidad, de resultados, Dios me llamó, etcétera, etcétera, que nosotros podamos añadir, vamos a terminar no solo solos, sino con una iglesia que no entiende los conceptos de vivir como familia o como cuerpo. Muchas gracias, Pastor. Toda la razón, ahí está, bien dicho. A veces nosotros, en mi casa y ahí en el edificio donde nuestra iglesia se congrega, tenemos un aparatito que le llaman el termostato. El termostato. ¿Y para qué sirve el termostato? Para programar. ¿Verdad? Para regular la temperatura de ahí en el edificio. El termostato tiene un recurso ahí que es el termómetro, ¿verdad? El termómetro me dice cómo está la temperatura y el termostato la controla. Es indiscutible lo que acaba de decir el pastor Jesse. El liderazgo de la iglesia es el termostato. La pregunta que debemos hacernos es, ¿quién es el termómetro? Si el termómetro es la congregación, entonces yo voy a tratar de acomodar el ambiente a la expectativa de la congregación. Si el termómetro soy yo o mi esposa o mis cuates, entonces yo voy a acomodar la temperatura a lo que yo quiero. Pero si el termómetro lo dicta la escritura, entonces yo tengo que ambientar la congregación a lo que dicta la Sagrada Escritura. Así que, como dijo el pastor Jesse, nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque nosotros estamos ahí para que las cosas sucedan. Somos los líderes, los que debemos ir por delante, los que debemos de marcar el rumbo, ¿verdad?
pero muchas veces esperamos que la iglesia dé lo que nosotros pues no queremos, ¿verdad? Entonces la iglesia simplemente normalmente responde al liderazgo. ¿Algún otro comentario final, compañeros? Si no, pues aquí nos queda el reto para seguir revisando lo que sucede en nuestra iglesia local y a través de eso, pues poder hacer seguramente los ajustes necesarios. Esta es una clase que tiene muchas implicaciones. Esto de las metáforas de veras merecería hasta series de sermones y de estudios bíblicos en los grupos pequeños, porque cada metáfora tiene algo que agregar a nuestra vida como iglesia. Y esto puede servir como una posible guía si no sabemos por dónde empezar. En la próxima vamos a comenzar a hablar acerca de los propósitos de la iglesia, y esto va a ser también un tema muy interesante, muy esencial, pero muy determinante para que podamos nosotros tener un instrumento para evaluar nuestras actividades, nuestras prioridades y nuestras inversiones de tiempo y de dinero. Pero vamos a tener que dejar eso para la próxima, y por cuestión de tiempo aquí nos vamos a detener el día de hoy. Así que nos vemos en la próxima para el siguiente de esta serie.